Bueno, buenas noches José, buenas noches Marlene. Vamos a iniciar la clase de hoy. Fueron los dos únicos que se conectaron. Seguramente estarán saliendo a su trabajo, llegando a su casa. Hoy vamos a hablar de los instrumentos de recolección y procesamiento de datos en metodología de estudio, qué es y qué significa recolección y qué significa procesamiento. De hecho, que ya practicamos en las tareas que levantaron, que valía punto para la parcial. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Sí, profe, se puede ver. Eh, que alzaron en la plataforma, ya pudimos hacer lo que era el gráfico de la torta. Bueno, los puntos que vamos a desarrollar es acerca de lo que qué significa medir y requisitos que debe reunir un instrumento de medición. Cuando hablamos de instrumentos de medición, siempre vamos a referirnos a qué material de apoyo o qué yo utilizo para poder hacer mi, qué elemento o qué instrumento, como su nombre lo dice, yo utilizo para poder saber si mi proyecto es viable o no es viable. Entonces, cuando hablamos de instrumentos de medición, siempre vamos a referirnos a los materiales que yo utilizo para saber si es que mi trabajo se puede o no aplicar a través, puede ser a través de cuestionarios, a través de encuestas o a través de entrevistas. Cuando un instrumento de medición es confiable y válido, construcción de un instrumento de medición, tipos de instrumento, codificación de respuesta a un instrumento de medición y procesamiento de datos, que saben que eso se hace a través del soporte informático. ¿Qué significa medir y cuáles son los requisitos que debe reunir un instrumento de medición? Medir ha sido una necesidad humana, sobre todo en el mundo contemporáneo. La investigación científica no está ajena a parámetros de medición, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales. Medir, medir es asignar valores, números o símbolos a la propiedad de los objetos o eventos de acuerdo a las reglas. Esta forma de medir obliga al investigador a relacionar también conceptos y postulados teóricos con datos y hechos empíricos que ha ido observado y recolectando a lo largo del proceso de investigación. Son datos que efectivamente deben tener correspondencia con los objetivos planteados. O sea, en el momento que yo elaboro mi instrumento de medición, siempre tengo mis preguntas, tiene que guardar relación con mis objetivos general y mis objetivos específicos. O sea, esos son los objetivos que nosotros nos planteamos al inicio de la investigación. Para que un instrumento de medición pueda ser óptimo al momento de su aplicación, es necesario que reúna los siguientes requisitos. Primero, que ese instrumento sea confiable. Se refiere al grado de precisión o exactitud en la medida en el sentido de que se aplica en forma repetida el instrumento de medición al mismo sujeto u objeto de estudio debe de producir iguales resultados. Entonces, lo que nos quiere decir que ese instrumento sea confiable. Validez hace referencia a la posibilidad de eficacia del instrumento de medición al momento de utilizarlo y su pertinencia al aplicarlo al fenómeno, hecho o sujeto de estudio. Es decir, que el instrumento realmente mida lo que pretende medir. Por ejemplo, si está diseñado para medir memoria, no sería pertinente que midiera aprendizaje, pues originalmente no estaría diseñado para tal fin. Bueno, validez es que sea válido y que se aplique conforme al tema que uno eligió. No como acá en el ejemplo que queríamos medir la memoria del humano y al final le medimos lo que es su aprendizaje. Eso, por ejemplo, está mal. Entonces, para evitar que el instrumento sea inválido, siempre tiene que tener ese instrumento en relación con los objetivos planteados en el trabajo de investigación.
Construcción de un instrumento de medición. Una vez que se han especificado los requisitos que se puedan abordar para la construcción de un instrumento de medición, como en todo proceso de investigación, se tiene que organizar en forma lógica y sistemática. O sea, elaborar nuestro instrumento de medición, pero de forma ordenada y conforme a las preguntas que nos hemos planteado al inicio de la investigación. Tipos de instrumentos. Es importante a su vez mencionar que existen distintos tipos de instrumentos de medición. Según el campo disciplinario, la disciplina en cuestión, en el caso de las ciencias naturales, los instrumentos de medición están muy relacionados con artefactos tecnológicos, rudimentarios y complejos, pero que sin duda pueden ser valorados estadísticamente. Por ejemplo, podemos mencionar la regla del termómetro, tubos de ensayo, recipientes, etc. Eso es lo que vamos a utilizar en la medición de las ciencias naturales. Instrumentos que por su reconocimiento universal son base de toda investigación científica en el campo de la física, química y biología. Pero esto es muy distinto con las ciencias sociales, que por su naturaleza exige otro tipo de instrumento de medición, debido a que es una ciencia que estudia el comportamiento dinámico del ser humano. Al decir dinámico, estamos diciendo que es cambiante, ¿verdad? Que se puede modificar de acuerdo a los hechos subjetivos y materiales construidos por él. Por ello se han generado y diseñado instrumentos de medición tales como, si queremos medir una escala de actitud, encuestas, entrevistas, cuestionarios y escalas de medición, ¿verdad? Que son, por ejemplo, recuadros que tienen alguna especie de puntaje numérico para poder determinar cuáles son las actitudes que tienen esa persona, por ejemplo, cuando queremos medir capacidad para ascender de puesto de trabajo. Entonces hay una escala de medición que yo tengo en cuenta para poder medir el puntaje de la persona que está solicitando el puesto, por ejemplo. La codificación de respuesta de un instrumento de medición. Cada uno de los instrumentos vistos anteriormente requieren de codificarse, es decir, de procesos de convertir datos en códigos, generalmente en números y letras, en la idea de poder utilizar alguna fórmula estadística, o en el caso de las ciencias naturales, una matemática. Además, la codificación de respuestas de instrumentos de medición puede ser entendida como la transferencia de valores registrados en los instrumentos aplicados, en los cuestionarios, en la encuesta o en la escala de actitudes, etc. A un archivo o matriz de un programa computarizado de análisis estadístico. Yo no sé si en el trabajo de ustedes cada tanto hay examen de conocimiento, ¿verdad? En el área. No sé si hay eso en la empresa donde están trabajando, donde miden sus actitudes para poder seguir en el puesto o para poder escalar de puesto. Marlene, si puedes. Marlene o José. No te escucho un poco, Marlene. Te escucho despacito, Marlene. Sí o sí hace una vez al año. Bueno, y ese, por ejemplo, es un instrumento de medición que cuenta la empresa para poder determinar cuál es la capacidad de sus funcionarios con respecto al área donde están, ¿verdad? Y de repente también hace esos test psicológicos, ¿verdad? Para saber cómo están de forma mental también sus funcionarios. Siempre hay, algunos hacen de forma semestral cada 6 meses, algunos cada 3 meses y otros de forma anual, como está comentando la compañera Marlene. Eso solamente se realiza a los efectos de poder saber y medir, como dije, el conocimiento de los trabajadores. En el caso que a nosotros nos incumbe, esos instrumentos de medición sirven
para poder determinar si el tema que nosotros escogimos se puede aplicar en el área o en el campo. Entonces, a eso se refiere. Bueno, vamos a continuar. Se quedó en silencio el micrófono. Procesamiento de datos, ¿qué es? Procesamiento de datos se refiere a todo proceso que sigue un investigador desde la recolección de datos hasta la presentación de los datos. De la misma forma, o sea que de los mismos y en forma resumida. Procesamiento de datos, ¿qué pasa? Todo lo que yo recolecté con mis instrumentos de medición, tengo que procesar a través de un soporte informático que siempre es el que me va a ayudar a establecer los porcentajes de las preguntas que yo he realizado en mi instrumento de medición, que vimos que puede ser encuesta, que puede ser cuestionario o que puede ser entrevista. Tiene básicamente 3 etapas: recolección, entrada, procesamiento y presentación. Para el caso de las ciencias sociales y naturales, mucho de este procesamiento de datos previamente ya codificado se hace a través de las llamadas bases de datos, que son registros debidamente clasificados y almacenados por algún medio electrónico, ¿verdad? A través de un soporte informático. El procesamiento de los datos por medio de programas informáticos representa una ventaja en tiempo, dinero y espacio, ya que arrojan resultados inmediatos en este proceso. Cuenta sobre todo la habilidad del ser humano para capturar los datos y procesarlos de acuerdo a algún parámetro estadístico. Bueno, el tema de los parámetros estadísticos, nosotros eso lo vamos a quitar de las famosas encuestas, que es lo que normalmente se suele utilizar cuando hay votación, por ejemplo, de internas por presidenciales, por ejemplo, que va a ser este diciembre, ¿verdad? Del Partido Colorado. Entonces, tenemos el instrumento de ese famoso boca de urna, ¿verdad? Que son intenciones de votos de las personas o de quién, por cuál línea se va. Entonces lo que hace la persona que está haciendo boca de urna es anotar todas las informaciones que le dan las personas que acuden a los locales de votación, para poder quitar un porcentaje de quién es el candidato que está ganando en ese momento más que el otro candidato. Por eso siempre ponen candidato A, B, C. Nunca ponen nombre, ¿verdad? Porque eso no se da porque es boca de urna. Entonces a eso se refiere parámetro estadístico, porque eso, de acuerdo a la respuesta de las personas a quienes se le aplicó ese instrumento, luego el investigador lo que hace es procesar todos esos datos para arrojar eh, el porcentaje de quién va primero, por decirlo de alguna manera. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahora todo bien. Estoy Bueno, ahora vamos a irnos por la conclusión. Una vez que yo haya hecho la recolección de mis datos, ¿verdad? Apliqué todo mi cuestionario a mi muestra, ¿verdad? Que ponerle que tenía una muestra inicial de 20 personas. De esas 20 personas, en el momento en que yo me fui a realizar mi encuesta, solamente participaron 15. Entonces tengo 15 instrumentos de medición
de los cuales las personas me respondieron las preguntas que yo tenía contemplado dentro de esa encuesta. Entonces, después, una vez que yo haya recolectado esos datos, viene el siguiente paso, que es procesar todas esas informaciones que las personas que participaron de mi investigación me dijeron. Después de ese procesamiento viene la parte del informe final de mi instrumento. Una vez que yo tenga todos esos informes, evidentemente voy a pasar al siguiente paso, que es establecer las conclusiones eh, de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la conclusión? La conclusión son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado. Constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de la misma. Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claros los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos, o sea, ahí tiene que estar desarrollado si es que lograron cumplir los objetivos propuestos en el momento del inicio de la investigación o no pudieron cumplir los objetivos. Debe dejar con claridad en el lector de las características generales de la investigación realizada, considerando lo anterior para que queden redactadas de la mejor manera. Debe cumplir con 4 puntos fundamentales, los cuales vamos a mencionar a continuación. 1. Por cada objetivo específico trazado en el trabajo, debe existir una conclusión con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió con el objetivo y a qué resultado se llegó. 2. No debe existir información que no se haya planteado en el cuerpo del trabajo. Es decir, no es correcto escribir temas nuevos en este punto. Es decir, es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar con el fin de que el lector se contextualice y posteriormente pueda adentrarse en el cuerpo del trabajo. 4. Manejar una extensión moderada. Le recomendamos que sea entre 1 y 4 páginas, con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear las conclusiones finales de su estudio, pero que tampoco llegue a escribir más de la cuenta y volver complicado el proceso de lectura. Y entendimiento de este apartado, o peor aún, que se convierta en otro capítulo más del libro. Entonces lo que esto no quiere decir es que tiene que tener todos estos pasos, pero no debe superar las 4 páginas. Conclusión, puedes concluir, redactar la parte más importante del desarrollo del trabajo de investigación. Entonces lo que acá te dice es para evitar que se vuelva otro capítulo más de tu libro. O sea, capítulo 1, por ejemplo, vemos toda la parte metodológica, capítulo 2, la parte conceptual, capítulo 3, procesamiento y almacenamiento de datos. Entonces, para evitar que sea otro capítulo más y que sea exageradamente largo la conclusión, lo que te dice acá es que concluyas, pero hablando sobre lo más importante del trabajo, para que no sea aburrido para la gente que lee. ¿Qué son las recomendaciones? Las recomendaciones constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción de la otra. Este apartado de la tesis es aquel donde el investigador condensa aquellas sugerencias que se originaron durante el proceso de realización del estudio y que no se incluyeron como parte del texto final. Dichas sugerencias tienen que ver con diversos aspectos relacionados o no con la temática investigada, con el fin de que las recomendaciones de la tesis sean un punto de interés y con validez académica. Te sugerimos redactarlas teniendo en cuenta la siguiente clasificación. Recomendaciones desde el punto de vista metodológico.
Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborden el tema tratado en tu tesis, empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas o del mismo nivel, pero con otros instrumentos. O también aplicar la metodología empleada en el estudio, en investigaciones de otros temas e incluso de otras áreas del conocimiento. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje una invitación a la universidad o facultad, programa académico, compañeros, colegas, sobre la importancia de seguir investigando el tema que se escogió, sobre el tema de trabajo de tu tesis, dejando por sentado el porqué de esa relevancia. Además, dependiendo de la investigación realizada, pueden quedar recomendaciones de mejora en el ámbito académico que es necesario mencionar en el trabajo de investigación. Recomendaciones prácticas. En caso de que tu estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, etcétera, es importante siempre incluir en las recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en ese objeto o sujeto de estudio, bien sean para corregir algunos aspectos, emprender mejoras o incluir elementos de interés para la solución a la problemática abordada. Entonces, ¿qué quiere decir recomendación? Bueno, una vez que yo concluí mi trabajo de investigación, expliqué todos los pormenores de mi trabajo de investigación, lo siguiente que me queda como investigador es hacer mis recomendaciones. ¿Qué quiere decir las recomendaciones? Si durante mi trabajo de investigación yo como investigador he descubierto algunas falencias, por ejemplo, en el área de seguridad del trabajo donde yo estoy, entonces directamente lo que hago es recomendar para que no ocurran accidentes laborales. Entonces yo lo que hago es a través de puntos, es recomendar hacer, por ejemplo, charlas eh, de forma trimestral para que los trabajadores incluyan dentro de su hábito diario de trabajo las medidas de seguridad cuando estamos trabajando en tal área, tal área, tal área. A eso se refiere cuando elaboramos, eh, elaboramos recomendaciones para evitar que vuelva a suceder esos accidentes. Bueno, creo que ustedes, este es lo que me hicieron. El alumno tendrá que elegir un tema de hipótesis de investigación que le permita, esto ya me hicieron ustedes, y me mandaron, alzaron a la plataforma, ¿verdad? Hicieron ese trabajo que les había dado. Sí, profe. El primer trabajo, profe. Sí, el primer trabajo. ¿No tienen un trabajo número 2? No, el dos todavía, el uno nomás, no sé que ya esté en No, no, voy a mirar un poco. Voy a mirar. ¿Se entendió lo que era instrumento, recolección, procesamiento, conclusión? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, aquí va a terminar nuestra primera entrada, se va a cortar y vamos a entrar, voy a entrar un poco en la plataforma. A ver, ahora son 7:30 y 45 vamos a conectarnos de vuelta para ver qué tengo yo en la plataforma. Bueno, profe. profe, está bien. Ok.